Pablo comenzó a contar historias que eran más oscuras y aterradoras que cualquier otra. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Esta es la historia de miedo de Pablo. Era un escritor de historias de terror. En un pueblo de México existía una antigua tradición. Cada noche, los habitantes se reunían alrededor de una gran hoguera en el centro de la ciudad para compartir historias de terror. Los habitantes creían que contar estas historias mantenía a raya a los espíritus malignos. Sin embargo, un día llegó al pueblo un forastero llamado Pablo. Era un escritor de historias de terror y estaba fascinado por la tradición. Decidió quedarse y participar en las noches de historias. Pablo comenzó a contar sus propias historias, que eran más oscuras y aterradoras que cualquier otra que los habitantes hubieran escuchado antes. Eran tan detalladas que parecían reales. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar cambios. Las noches se volvieron más oscuras. Comenzaron a ver sombras en las esquinas de sus ojos y a escuchar susurros en la oscuridad. Las historias de Pablo parecían haber atraído a espíritus malignos al pueblo. Aterrados, confrontaron a Pablo. Le rogaron que dejara de contar sus historias, pero Pablo se negó. Arriba a la derecha, te dejo una tarjeta para la cuarta temporada, no te la pierdas. Si te está gustando el video, dale un like y compártelo con tus amigos. Estaba obsesionado con sus historias y no podía dejar de contarlas. Finalmente, los habitantes del pueblo decidieron tomar medidas drásticas. Una noche, mientras Pablo contaba una de sus historias, los habitantes del pueblo realizaron un antiguo ritual para expulsar a los espíritus malignos. El ritual funcionó, pero a un costo. Pablo desapareció esa noche y nunca más se volvió a saber de él.